Amigos del mundo cripto, soy Raúl Cripto y hoy os presento un vídeo sobre un indicador personalizado RSI y estocástico que podréis utilizar en vuestras propias operativas en TradingView. Los indicadores de trading son herramientas visuales que nos permiten seguir la evolución del precio, identificando tendencias y mostrando señales que nos ayuden a tomar decisiones de compra y venta. El indicador RSI, acrónimo de Relative Strength Index o índice de fuerza relativa, es uno de los osciladores favoritos de muchos traders, que sirve para medir ciclos y señalar los agotamientos de las tendencias, y que además es muy sencillo de interpretar. El indicador RSI compara la fuerza alcista con la bajista en un número determinado de periodos, que normalmente se calcula utilizando el estándar de 14 periodos. Aunque para un mercado mucho más volátil, como el de las criptomonedas, hay traders que prefieren ajustarlo a 10 periodos. El resultado del cálculo del indicador RSI se obtiene calculando, en primer lugar, el valor de la fuerza relativa, dividiendo la media móvil exponencial de los cierres alcistas entre la media móvil exponencial de los cierres bajistas a lo largo de un número de periodos. Y después se indexa el valor de la fuerza relativa sobre 100, acotando por tanto el resultado del indicador entre 0 y 100. Mediante este indicador podremos determinar si un precio está sobrecomprado, si el indicador se encuentra por encima del 70, o sobrevendido si el indicador se encuentra por debajo del 30. A su vez, el indicador estocástico se genera aplicando durante un periodo de tiempo la siguiente fórmula: el cierre actual menos el mínimo más bajo dividido entre el máximo más alto menos el mínimo más bajo. El periodo estándar más utilizado también es el de 14 periodos, aunque otra configuración muy popular es la de 20 periodos. A partir de una línea K, que es la que vemos aquí dibujada, la azul, obtenida mediante esta fórmula, se obtiene una segunda línea, la D, que es la línea roja, o señal, aplicando una media móvil simple a la línea K durante un periodo estándar que suele configurarse en 3. El indicador estocástico se utiliza típicamente para determinar que un precio está sobrecomprado si el indicador se encuentra por encima de 80 o sobrevendido si el indicador se encuentra por debajo de 20. Adicionalmente, los cruces de las líneas K y D también nos proporcionan señales de trading, de entrada y de salida. Es importante que conozcáis que existe otro indicador estocástico, RSI, que a diferencia del estocástico estándar, sustituye los datos del precio en la fórmula por los datos del indicador RSI para el cálculo de la línea K. Tanto el indicador RSI como el indicador estocástico son osciladores que nos permiten identificar si el precio de un activo está o bien sobrecomprado o bien sobrevendido y detectar posibles reversiones de la tendencia. El mercado se compone de ciclos, que son los que dan forma a las tendencias: recuperación o acumulación, desconfianza; expansión y crecimiento, confianza cada vez mayor; crisis o distribución, madurez; recesión y caída. El impulso, sin embargo, puede ser muy diferente en función del estado de ánimo de los participantes del mercado. En cada una de estas fases, el oscilador se va a comportar de una manera diferente y, por lo tanto, su interpretación también tiene que ser diferente. El mercado puede estar en tendencia o lateral, en rango. Y además, cuando está en tendencia, unas veces lleva impulso y otras no, dependiendo de la fase de la tendencia en la que esté. Si comparamos el indicador RSI con el indicador estocástico, veremos que el primero es un indicador mucho más lento, que produce menos señales de trading. El indicador estocástico tiene una mayor sensibilidad
y en consecuencia aporta una mayor cantidad de señales de trading. Sin embargo, es un indicador que tiene un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque puede generar un mayor ruido o señales falsas. La aplicación de otros indicadores como las medias móviles puede ayudarnos a reducir los riesgos asociados a estas señales falsas. Voy a compartiros a continuación algunos datos interesantes que podemos visualizar rápidamente en las gráficas añadiendo el indicador RSI y el indicador estocástico. Los niveles clave del indicador RSI son el 30, el 50 y el 70. La ruptura de alguno de estos niveles nos puede proporcionar una señal de entrada o salida del mercado. De una forma clásica, si el precio supera el nivel 70, hay una sobrecompra en el mercado y por lo que se puede inducir un agotamiento de la tendencia alcista y un posible giro del precio a la baja. Por el contrario, si el precio supera el nivel 30, hay una sobreventa en el mercado, por lo que se puede inducir un agotamiento de la tendencia bajista y un posible giro del precio al alza. El cruce del nivel 50 suele ser un nivel de confirmación de la continuación de la tendencia. Por ejemplo, en la gráfica aquí estamos viendo una sobrecompra y un giro del precio a la baja. Los niveles clave del indicador estocástico, a su vez, son el nivel 20 y el nivel 80. La ruptura de alguno de estos niveles nos puede proporcionar una señal de entrada o salida del mercado. De una forma clásica, si el precio supera el nivel 80, hay una sobrecompra en el mercado, por lo que se puede inducir un agotamiento de la tendencia alcista y un posible giro del precio a la baja. Por el contrario, si el precio supera el nivel 20, hay una sobreventa en el mercado, por lo que se puede inducir un agotamiento de la tendencia bajista y un posible giro del precio al alza. Por ejemplo, aquí vemos un agotamiento y una caída desde ese nivel y un cambio y un giro de la tendencia o a la inversa. Aquí igual, y estamos viendo todos esos giros y esos cambios y esos agotamientos de la tendencia cuando se producen una sobrecompra y una sobreventa en el mercado. El indicador estocástico, a su vez, y a diferencia del indicador RSI, y puesto que está compuesto por dos líneas, que son la línea K y la línea D, nos proporciona también señales de compra y venta en los cruces de estas señales, siendo una señal de compra cuando la línea K, en este caso la azul, cruza al alza a la línea D, y una señal de venta cuando la línea K cruza a la baja a la línea D. Estos cruces son más importantes y relevantes si se producen en la zona de sobrecompra o de sobreventa, por encima del nivel 80 o por debajo del nivel 20. Las divergencias son otro tipo de señales muy interesantes que nos pueden mostrar este tipo de indicadores osciladores y que se producen cuando el gráfico de precios ofrece durante una tendencia un comportamiento diferente al de oscilador. Vamos a ver. La divergencia bajista sucede cuando el gráfico de precios ofrece durante una tendencia máximos crecientes y el indicador muestra máximos decrecientes, indicando un posible agotamiento de la tendencia. Por ejemplo, aquí tenemos unos precios, unos máximos crecientes y sin embargo el oscilador nos está mostrando
máximos decrecientes, indicándonos un agotamiento de la tendencia, ¿vale? Vemos máximos crecientes y el oscilador máximos decrecientes, que sería este caso. La divergencia alcista, sin embargo, sucede cuando el precio marca mínimos decrecientes, mientras que el indicador muestra mínimos crecientes. Existe también lo que se llaman divergencias ocultas, que son más complicadas de observar y de analizar en una gráfica. En una divergencia bajista oculta, el precio muestra máximos decrecientes y el indicador máximos crecientes. Y en una divergencia alcista oculta, el precio muestra mínimos crecientes y el indicador mínimos decrecientes. Hay una estrategia muy simple y rentable que consiste en identificar la tendencia del precio con la EMA de 200, viendo si está por encima o por debajo el precio de esa EMA, buscar una divergencia oculta a favor de la misma con el indicador RSI y después entrar en el punto de corte de las líneas K y D del indicador RSI estocástico. Por último, es importante y recomendable que utilicéis y combinéis diferentes indicadores en vuestras estrategias de trading y que no los utilicéis de forma aislada. Vamos ahora a trasladar este conocimiento de la introducción previa y veamos cómo personalizar y operar con el indicador RSI y estocástico que os presentamos hoy. Para utilizarlo, solo tenéis que utilizar el enlace que tenéis en la descripción del vídeo, marcarlo como favorito para después añadirlo fácilmente a vuestra gráfica de TradingView. Una vez que lo tengamos añadido y para que veáis la diferencia, estamos combinando un indicador RSI y un indicador estocástico en un solo indicador, que de una forma visual e intuitiva podrá darnos todas las posibilidades para poder utilizar tanto uno como otro como una combinación de los dos. ¿Qué tenemos en las opciones de configuración? En las opciones de configuración tenemos la fuente para el cálculo tanto del RSI como el estocástico, que normalmente se hace con el cierre de las velas, ¿vale? Pero bueno, se permite configurar para que el trader pueda también configurarlo en cualquier otra práctica que considere. La longitud que se utiliza normalmente y por defecto es la de 14 periodos en el RSI y de 14 para el cálculo también del estocástico, junto con el 3 del suavizado de la línea K y D. Adicionalmente, añadimos un componente más, que es una EMA armónica. Una EMA armónica que es una media móvil exponencial que se calcula o calculamos con 4 veces la longitud que hayamos puesto en el RSI o que recomendamos que se configure poniendo un valor que sea 4 veces mayor al de la longitud del RSI que hayamos calculado. Si por ejemplo nosotros decidiésemos que sea de 10 periodos, pues configuraremos nuestra EMA con 40, por ejemplo. En este caso nosotros lo hemos configurado como 14 por defecto y dejamos nuestra EMA armónica como 56. Esta EMA lo que nos va a dar, lo que nos va a permitir es ver un oscilador a lo largo de nuestro indicador y que nos será capaz de darnos señales cuando los dos indicadores, tanto el RSI como el estocástico, estén por encima. Será una buena señal de entrada en el mercado o de un periodo alcista en el mercado, ¿vale? ¿Cómo podemos jugar con nuestro RSI estocástico como nuestro indicador? Pues vamos a desmarcar todas las opciones y vamos a quedarnos, por ejemplo, con solo el RSI, ¿vale? Aquí tendríamos nuestra RSI y nuestro RSI estaría dibujado con sus dos bandas, la banda
de 70 y la banda de 30 en rojo y en verde, y podríamos ir viendo aquellas zonas de sobrecompra o de sobreventa por encima o por debajo de estas bandas, que podemos dibujar o no, ¿vale? Se dibuja en rojo o en verde cuando está por encima de esta EMA armónica, indicándonos pues un momento más alcista o bajista, ¿vale? En relación con esta EMA, ¿vale? Si por el contrario quisiéramos solo dibujar el estocástico, podríamos dibujar solo el estocástico. El estocástico, y para una visualización que consideramos que puede ser más interesante, lo dibujamos por defecto con estas áreas en verde o en rojo. En verde cuando la línea K está por encima de la línea D, y en rojo cuando la línea K está por debajo de la línea D, y alcista o bajista, que se asocia fácilmente. Si quisiéramos el estocástico normal, como en toda la vida, pues podríamos ver las dos líneas, ¿vale? La línea K y la línea D, pero nosotros hemos considerado que puede ser muy interesante trabajar de esta manera visual porque parece mucho más intuitiva, ¿vale? Si combinamos los dos, pues tendríamos de un solo vistazo tanto el RSI como el estocástico, ¿vale? Y aquí tendríamos la EMA armónica que podemos también dibujar o no, ¿vale? De 4 veces los periodos de longitud que hayamos configurado, ¿vale? Que es nuestra recomendación, ¿vale? También tendremos la posibilidad, tal y como habéis visto en la parte previa de introducción, de dibujar un estocástico basado no solo en cierres, sino en los datos de RSI, que sería un estocástico diferente, ¿vale? Sería un estocástico diferente, pero existe esa posibilidad para quien quiera probarlo, que pueda dibujarlo también, ¿vale? Tanto uno como el otro, ¿vale? Este sería el estocástico basado en RSI o el estocástico en cierre. Nosotros normalmente utilizo el estocástico estándar, que es este, ¿vale? Tal y como hemos visto en la introducción, podemos dibujar todas estas señales de cruce. Tenemos la señal de cruce de la línea 50, ¿vale? De la RSI, que nos iría marcando con estas crucetas verdes y rojas, como los cruces del estocástico y la línea de 50, también cuando cruce el estocástico, también la línea de 50 con crucetas verdes o rojas cuando es un cruce alcista hacia arriba o hacia abajo bajista, rojo, y también los cruces de las líneas K y D del estocástico. Vamos a verlos más de cerca. Vamos a eliminar ya los anteriores indicadores, nos vamos a quedar solo con el nuestro. Lo vamos a agrandar para que lo veamos bien. Aquí lo tenemos. Y aquí tendríais, si os dais cuenta, pues bueno, todos esos cruces que hemos estado hablando, alcistas o bajistas, de tanto el RSI como el estocástico según el que estamos viendo. Y estos cruces también de señales de compra o venta que se producen por encima de nuestra zona de sobreventa o de sobrecompra o de sobreventa, perdón. Los cruces los tenemos señalados en rojo o en amarillo. En amarillo se suceden cuando el RSI está por debajo de la EMA armónica, y en rojo cuando está por encima. Nos ha parecido interesante diferenciarlos con un color porque nos hemos dado cuenta de que en la mayoría de las ocasiones en las que hay una caída brusca se produce cuando vemos previamente un cruce en el que ya el RSI está por debajo de esta armonía, de esta EMA armónica, que representa 4 veces el periodo que nosotros hemos configurado en el RSI, ¿vale? Entonces, de un simple vistazo estamos viendo pues, diferentes momentos de entrada o de salida. Por ejemplo, aquí veis una entrada, aquí podríamos tener otra, aquí una confirmación de esa alcista, aquí también en el RSI, y además cómo cruzan los dos esa EMA armónica. O sea, bueno, pues vemos diferentes señales que nos pueden ayudar a cada uno en vuestra estrategia con los diferentes gráficos de precios que estéis estudiando, ¿vale? Y por último, y no menos importante, hemos habilitado dos tipos de estrategias, ¿vale? Una, la señal de estrategia RSI estocástico que hemos llamado en armonía, que sucede cuando nos va a mostrar en verde cuando tanto el RSI como el estocástico están en armonía, es decir, están los dos alcistas, ¿vale? Y
Cuando los dos están bajistas nos los marca con este triangulito rojo. ¿Vale? De tal forma que también nos puede ayudar pues, a buscar posibles estrategias para de entrada y de salida. Y por otra parte hemos habilitado una estrategia de sobreventa y sobrecompra, que es como una especie de regleta en la que vamos viendo cuando está en verde que los indicadores están ya en una zona de sobrecompra sana, y ya cuando está en verde oscuro cuando empiezan a estar en una sobrecompra importante, ¿vale? Entonces ahí es cuando hay que estar más alertas pues, para detectar posibles divergencias o cambios de tendencia para colocarnos en corto. O viceversa, cuando veamos que los indicadores, los dos, están en rojo claro, sería que uno de los dos está ya indicándonos una parte de sobreventa, pero todavía no es importante. Cuando está en rojo fuerte, oscuro, ya nos indica que los dos están en sobreventa, ¿vale? Entonces, bueno, pues puede ser una manera también que creemos pues interesante de ver de una forma visual y con un solo indicador pues ver diferentes combinaciones de los dos en sobrecompra y en sobreventa pues para ayudarnos a tomar decisiones bueno, pues reflejando o viendo o estudiando este indicador. De un simple vistazo, como veis, tenemos dos indicadores muy interesantes y muy utilizados por todos los traders en uno, pudiendo combinar tanto uno como otro en función de lo que cada uno considere o necesite en cada momento, o los dos juntos y permitiéndonos utilizar señales de cruces o señales de estrategias tanto para uno como para otro, como para los dos en combinación. Hasta aquí el vídeo de hoy. Seguiremos publicando una serie de indicadores propios en los que estoy trabajando con Insert Bitcoin y Javierri, al que siempre aprovecho para mando un saludo y un agradecimiento por su colaboración, y que compartiremos con toda la comunidad para que podáis utilizarlos y sacarles partido en vuestras operativas de TradingView. Si todavía no conoces la herramienta de TradingView, te invito a que veas el vídeo de Iníciate en TradingView que tienes en mi canal de YouTube, ¿vale? Y si todavía no tienes cuenta en TradingView, pues utiliza el enlace de referidos que tienes en la descripción del vídeo y obtendrás $30 de descuento si contratas alguno de los planes que no son gratuitos de TradingView. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te gustó el vídeo, no olvides darle al like y compartirlo a quien consideres que pueda interesarle. Y también suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas entregas. Muchas gracias y un saludo.